Buenos días, damos unos minutitos para que se incorporen las demás personas, por favor. Bien, buenos días, vamos a iniciar para que nos apuremos a todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Espero estén teniendo un excelente sábado, una mañana de sábado, y vamos a comenzar. El día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a trabajar la parte de igualdad de género. Entonces es un tema muy extenso pero también muy importante. ¿Por qué? Porque eso es parte de la nueva filosofía de la nueva escuela mexicana. Entonces, el trabajar con la perspectiva de género implica reconocer muchos de los conceptos que son básicos para poder generar estrategias adecuadas a la hora de, pues, desarrollar nuestra práctica, ya sea docente o ya sea directiva. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, maestro. Sí, muchas gracias. Vamos a iniciar con la parte entonces de igualdad de género. Fíjense que esta presentación que ustedes van a ver a continuación, la elaboré con la finalidad de poder explicarles a los docentes de la nueva asignatura de perspectiva de género o igualdad de género. Acuérdense que la asignatura de vida saludable este año solamente en el Estado de México se sustituye por la asignatura de igualdad de género. Entonces, esta presentación está basada justamente en el libro amarillo que se les dio a los docentes, a los orientadores, con referente a la asignatura de igualdad de género. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos este enfoque de la perspectiva de género como parte del reconocimiento de los derechos humanos de las personas. ¿Sale? Entonces, les voy a explicar, va a haber algunas presentaciones donde les voy a explicar un poco de la estructura de este libro, que no está de más saberlo, digo, no nos van a preguntar en el instrumento de valoración referente a esta nueva asignatura, pero bueno, es importante pues conocer esta información, sobre todo porque hay personas pues que tienen cargos directivos. Entonces, fíjense, la parte del el empezar a reformar lo que es desde el 2011 con los derechos humanos, empezar a reconocer en el artículo primero los derechos de las personas, así como también el no discriminar a las personas por situaciones o categorías sospechosas, y una de ellas es la parte, por ejemplo, de las orientaciones sexuales, otra es acerca del género. Obviamente, el gobierno tiene que atender estas situaciones, estas problemáticas que se dan a nivel nacional a través de la prevención. ¿Cómo lo hace a través de la prevención? Bueno, en materia educativa, crea las condiciones necesarias para qué, para que los docentes, los directivos, trabajen en las escuelas con referente a estos temas. Pero ¿por qué es importante trabajar en estos temas? O sea, ¿cuál es el trasfondo del por qué se empiezan a trabajar estos temas? Uno de los más importantes y de los más preocupantes, a su vez, es que en el 2021, la Organización Mundial de la Salud nos dice que 736 millones de mujeres en el mundo, una de cada tres han experimentado violencia física o sexual. La UNESCO nos dice que una de cada tres estudiantes, perdón, es que se mueve. Ay.
una de cada 3 estudiantes en un ámbito escolar, bueno, han experimentado el acoso escolar. Y esto entonces da como resultado pues un fenómeno de violencia a nivel nacional, ¿sale? Ahora, esta nueva asignatura que se está ya trabajando, pero con muchos, vamos a llamarle, muchos baches todavía. ¿Por qué baches? Porque no hay una capacitación. Es decir, las escuelas realmente no están teniendo una capacitación adecuada en cuanto a preparar a los maestros que están llevando como tal el seguimiento y la preparación y la atención de esta nueva asignatura. Entonces, obviamente, al no haber capacitación, pues muchos de los términos aquí siguen siendo mal empleados o hay ciertas cosas que siguen descontextualizadas en cuanto a una realidad. Entonces, hablar de perspectiva de género, ese es uno de los mitos que vamos a quitar desde este momento. Hablar de perspectiva de género no es hablar solamente de mujeres, ¿sale? Esa no es la parte del género. Hablar de perspectiva de género va encaminado a ambos géneros, tanto lo masculino como lo femenino, y rompiendo la brecha de diferencia que existe entre unos y otros, ¿sale? Ese es un mito que vamos a romper, que habla solamente de mujeres, no. Entonces, obviamente, les vuelvo a repetir, al no tener una capacitación real en cuanto a estos contenidos, pues muchos de los docentes que están trabajando igualdad de género, perdón, están trabajando aún vida saludable. O sea, están generando todavía, o sea, mejor no se quieren meter a estos temas. ¿Por qué? Porque también implica romper paradigmas, implica romper estructuras mentales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, mejor prefieren no hacerlo. Pero por algo nos están, nos están preparando, nos están dando estas nuevas estrategias para atender la violencia que está existiendo en nuestro país. El hablar de perspectiva de género ya en educación directamente, aunque sea 1 hora a la semana para todos los estudiantes, es un gran logro que no se había visto en muchísimos años, porque ya existían los enfoques. O sea, desde el Plan 2011 existía ya la parte de la no discriminación, de hablar de el género, hablar del sexo. Cuando teníamos la asignatura asignatura estatal, había un enfoque que hablaba justamente de la perspectiva de género, pero eran temas que no eran tan tocados, o sea, eran tabús todavía, apenas hace unos años. Entonces, ahorita, debido a esta situación de violencia que está viviendo el país, de feminicidios que está viviendo el país, de transfeminicidios que está viviendo el país, pues obviamente es necesario atender esta situación. Y esto que vamos a ver a continuación va a ser el preámbulo para la siguiente sesión, donde vamos a ver protocolos, porque es una situación ahorita que debemos de tener mucho cuidado a la hora de atender casos, a la hora de atender situaciones que se presentan en la escuela. Entonces, fíjense, también la Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca de 16 millones de mujeres de entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Perdón, cerca de 16 millones de mujeres de entre 15 a 19 años, y de esas, a veces también niñas menores de 15 años sí dan a luz cada año. Es decir, no existe tampoco una educación sexual adecuada en las escuelas. Entonces está habiendo pues tanto situaciones de violencia como también situaciones de embarazo a temprana edad. Y eso pues obviamente son situaciones que preocupan y que se deben de ser atendidas. Ahora, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que en 2021 se contabilizaron 969 víctimas de feminicidio, es decir, 3 mujeres murieron día a día por violencia de género. 3 mujeres al día murieron en el 2021 por situaciones de violencia de género. Ahora, obviamente esto implica los feminicidios que fueron denunciados y que fueron registrados, pero hay muchos de estos feminicidios, de esta violencia de género que no es registrada, es decir, no es denunciada, no se dice absolutamente nada y obviamente no entran dentro de las estadísticas. Por ende, esto se eleva enormemente y por eso tenemos que atender esta situación. Ahora, fíjense, los transfeminicidios.
Primero vamos a hablar, vamos a reconocer la palabra fobia para entender toda esta parte de los feminicidios, de los transfeminicidios, como uno de los actos de mayor grado de violencia, es la consecuencia de una violencia sistematizada al que se ha dado a lo largo de los años. Entonces, cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo. Fobia es igual a miedo, pero la fobia es algo, el miedo es algo natural que nos prepara para reaccionar ante situaciones, obviamente, que nos pueden llegar a peligrar nuestra vida. Pues, por ejemplo, si yo voy en la calle y de repente veo que alguien me está siguiendo, se activa ese mecanismo de defensa, porque es un mecanismo de defensa el miedo, para poder empezar a generar ciertas sustancias como adrenalina, oxitocina, noradrenalina, que me va a permitir reaccionar ante una situación de peligro. Entonces, el miedo, vuelvo a repetir, forma parte natural de los seres humanos como un mecanismo de defensa. Pero, ¿qué pasa cuando este miedo se vuelve irracional? Entonces se vuelve una fobia irracional. Por ejemplo, el miedo que les tenemos a veces a la gente que le tiene miedo a los payasos, ¿no? Por ejemplo, es un miedo irracional, ¿sale? Es un miedo que genera cierta reacción en la persona que obviamente pues obviamente no puede ver ni un payaso, ¿no? En ese ejemplo. Pero cuando este miedo se vuelve, vuelvo a repetir, irracional, entonces empieza a generar violencia. La violencia ya no es algo natural, la violencia es algo premeditado, algo que hace que la persona genera por decisión propia para transgredir al otro o a la otra. Entonces, cuando hablamos de feminicidios, el feminicidio es una consecuencia, la última consecuencia de de ese miedo irracional, ¿no? O sea, muchas de las personas que han asesinado a mujeres pues han sido por ese miedo irracional. Cuando hablamos de transfeminicidios, es ese homicidio, la última consecuencia de, de la violencia, pero en contra de las personas trans. Llámese transgénero, llámese travesti, llámese transexual, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces, ese miedo irracional llega a un grado de violencia último que genera obviamente el homicidio. ¿El homicidio a quiénes? A las personas trans, ¿no? Cuando hablamos de feminicidios a las mujeres, cuando hablamos de transfeminicidios, es a las personas trans. Entonces, fíjense, ¿por qué también es preocupante este tema? Porque México es el segundo país de América Latina, después de Brasil, donde se cometen más transfeminicidios. Es decir, apenas en 2022, en el Estado de México hubo más de 40 transfeminicidios registrados. Registrados, vuelvo a lo mismo, esta situación en donde no se denuncia o no se da un seguimiento, pues obviamente quedan en el olvido y no existen o no hay un censo adecuado para tener el conocimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, México, vuelvo a repetir, es el segundo país en América Latina donde se cometen más transfeminicidios. La mayoría de los casos quedan impunes. ¿Por qué? Porque las familias no siguen el procedimiento. Es decir, las familias, además de que muchas de las personas trans no tienen alguien como tal, una familia, porque muchos de ellos o muchas de ellas son rechazados o rechazadas socialmente y son abandonados o abandonadas socialmente. Obviamente no hay quien reclame sus cuerpos, no hay quien reclame sus desapariciones, no hay quien reclame justicia ante una situación de asesinato. Entonces, pues quedan impunes, no hay registro de muchos de estos casos. Entonces, les vuelvo a repetir, en el 2022, pues existieron más de 40 transfeminicidios en el Estado de México, más los que se dan a nivel nacional. Para esto hay un organismo que se llama el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, donde se registran todos los países a través de las organizaciones civiles. Registramos, porque yo formo parte de ese observatorio, registramos los transfeminicidios, los homicidios por motivos de odio. Entonces,
Obviamente es preocupante esta situación de que no se da un seguimiento adecuado y no se da un justo proceso a quienes, a las familias que reclaman los cuerpos o a las amistades de personas que han sido asesinadas. Entonces, el estudio de Letra S es un organismo social también, que está focalizado en transfeminicidios, abarca los 6 años del gobierno priista de Enrique Peña Nieto del 2012-2008, donde registraron 473 crímenes de odio, de los cuales solo 261 eran contra mujeres trans. Es decir, la mayoría de estos homicidios a lo largo del país se dan en contra de mujeres u hombres trans. ¿Por qué? Por muchos de los contextos en los que viven, que son situaciones que muchos de ellos, ellas viven en situación de calle, muchos de ellos, de ellas, al ser abandonados o al ser rechazados de sus familias, pues tienen la necesidad de subsistir y se dedican al trabajo sexual. El trabajo sexual, pues obviamente no está regulado en nuestro país, no existe un seguro, no existe un seguro social, no tienen seguro social, no tienen algún tipo obviamente no existe una regulación en cuanto a seguridad, no existe absolutamente nada que las y los proteja, entonces viven obviamente a expensas de quien las o los contrata, ¿no? Entonces, muchos de estos asesinatos justamente han sido en ese contexto, en el contexto laboral del trabajo sexual. Y por entidades federativas, los estados donde más transfeminicidios hay son Veracruz con 41, Tamaulipas con 35, Puebla y Ciudad de México con 19. La mayoría, vuelvo a repetir, son víctimas y trabajadores sexuales porque son más expuestas al riesgo de agresiones de los patrones de violencia que responden a la identidad sexual y a la identidad de género. Entonces vamos a ver un pequeño video. Esta sesión de hoy sí es como más, para mí es más dinámica, porque sí necesito que me ayuden a participar en cuanto a ver videos, ciertos videos que vamos a ver a continuación, porque nos ayuda a entender mejor estos temas. Entonces voy a dejar de compartir para compartir de nuevo, pero esta vez con sonido y con video, para que podamos ver un extracto, porque es una entrevista muy, muy larga, entonces solamente vamos a ver un extracto de este video. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Sí, ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, Kenia Cuevas, vamos a ver la historia, una entrevista un pedacito de la entrevista que se le realizó a Kenia Cuevas. Kenia Cuevas es una activista trans, una activista que obviamente está en busca del reconocimiento de los derechos de las personas trans. Pero la historia de vida de Kenia Cuevas está marcada por muchas situaciones de alta violencia que ha vivido y que la ha llevado justamente a luchar por los derechos de las personas trans, ¿no? El antecedente de Kenia Cuevas o el punto clave que marcó la vida de Kenia Cuevas para poder ser activista y luchar en contra de la discriminación, en contra de la violencia hacia las personas trans. Fue un momento de su vida en donde ella, al ser trabajadora sexual, presencia el transfeminicidio de su mejor amiga. Este, al ella se está trabajando obviamente, el trabajo sexual, al estar esperando, vamos a llamarlo, algún cliente, pues obviamente su amiga acepta subirse al coche con una persona X, con un hombre X, y al momento de subirse la amiga, pues obviamente es asesinada con arma de fuego. Entonces Kenia Cuevas, al escuchar los gritos de auxilio todavía de su amiga viva, pues obviamente llega al lugar porque fue a unos metros de donde ellas estaban, presencia como su amiga se desangraba en el coche de este hombre que fue sentenciado culpable. Y obviamente ella al ver la situación, pues también enfrenta directamente
encañonamiento del arma, pero el arma se encasquilla, o sea, es decir, la bala no sale, se atora. Y pues empiezan a llamar a la policía y todo, y detienen al hombre en flagrancia, que es en flagrancia en el acto, ¿no? Entonces, al presenciar Kenia Cuevas esta situación, pues obviamente empieza su lucha en contra de la violencia que viven muchas de las trabajadoras sexuales, muchas de las personas trans, en reconocer estos derechos que tienen ellos y ellas. Entonces, aquí vamos a ver un poco de su historia, porque antes de este acto, pues obviamente hay más historia atrás de su vida, ¿no? Hay mucha historia, pues, de discriminación, de violencia, de rechazo, de falta de alimento, de vivir en situación de calle, o sea, todo lo que la llevó a ser lo que es el día de hoy una activista de las más reconocidas en México y sobre todo que es la fundadora de la Casa Hogar de las muñecas tiresias. Esta casa hogar que está justamente en Iztapalapa y ya en todo el país, pues fue de la primera casa hogar en apoyar a las personas trans en situación de calle, en situación con VIH. ¿Y por qué quiero que vean toda esta parte de todo lo que puede llegar a vivir? Porque vamos a llegar a un punto donde vamos a conocer la interseccionalidad, la violencia interseccional y es parte fundamental para que entendamos esto de la violencia interseccional. Entonces vamos a ver un pedacito. ¿No? Y me dice, pues tú qué, che, puto, ¿no? Y me digo, pues este puto te va a romper tu madre, ¿no? Entonces me le trenzo y me saca una navaja. Me dio aquí un navajazo. Entonces, cuando veo la sangre me espanto y me le voy encima y le quito la navaja y se la entierro en el estómago. No lo maté, ¿eh? Si no, no se Ajá. la estuviera platicando. Sí. Pero eso fue lo que me acredió para irme a Santa Marta. Me trasladaron a Santa Marta como castigo. ¿Santa Marta es como de mayor seguridad o Es qué? la penitenciaría, Ah, ok. que es donde ya todos los centros Hay una observación. ¿Se dan cuenta cómo Kenia Cuevas tiene colgado algo como una placa? Esa placa es lo que le da protección a nivel nacional. O sea, ella tiene protección a nivel nacional. ¿Por qué? Por la lucha que ha llevado durante tantos años. Entonces ha sido víctima de intentos de homicidio, intentos de agresiones, intentos de violencia. Entonces ella está protegida a nivel nacional. de readaptación, cuando ya están sentenciados, son sentencias muy largas, los mandan a Santa Marta, que ya son sentencias de 500 años, 700 años, gente que ya mata a sueldo, o sea, ya más violencia extrema. Ah, ¿qué fue? Y te mandaron allá. Y es un penal donde no hay 10,000 presos como en un norte, un sur, no un oriente, sino nomás hay 2,000. Entonces es un lugar muy reducido, no hay tanta visita porque por los años que tienen abandonan a esos internos, las familias, no hay tanta actividad económica, ¿no? O sea, es como otro proceso de cárcel. Ok. Entonces llego ahí y me declaro ya con mi diagnóstico, ¿no? Les digo, ¿saben que yo vivo con VIH? Y me colocan en el dormitorio 10. En Santa Marta está el dormitorio 10, que es donde colocan a las personas que viven con VIH. Ok. Entonces, si en el norte, en el sur, en el oriente detectan a alguien con VIH, lo trasladan al ¿Y por qué dormitorio no 10. habías dicho eso en el reclusorio norte? ¿Por qué no habías dicho que tenías VIH? Pues Nada más. porque todavía se vivía mucha discriminación, desigualdad, entonces dije, ¿para qué lo ventilo? ¿No? Ajá, claro. Pero cuando llego a Santa Marta y veo que está el dormitorio 10, dije, oye, ¿es cuándo? ¿No? A Ah, lo mejor también es hora de que me empiece a atender, ¿no? claro. Ok. Entonces, pues ya me ventilo y pues me dicen, pues vas para el 10. Y llego al 10 y pues había un rumor entre voces, ¿no? Y entre pasillos que decían, no te vayas a tomar el medicamento que te dan aquí, ¿eh? ¿En serio? Porque nos están matando. Y yo decía, ay, ¿cómo crees, no? Sí, nos están matando. Y entonces, mientras fueran peras o manzanas, pues yo no me lo tomaba porque te obligaban a tomártelo. Tenías que formarte todos los días después del desayuno en el centro médico y ya estaba la enfermera con sus pastillas dándotelas y con el conito de agua. Muchos, pues aprendimos, ¿no? Los guardábamos las pastillas y saliendo del hospital, ¿no? Para el Ok. O suelo, sea, no, ¿no? tú no te lo tomabas No tampoco. me lo tomé, te digo, mientras fueron peras o manzanas, yo dije, no me lo tomo. Ok. Pero las personas que sí se lo tomaban empezaban a presentar síntomas como enfermedades oportunistas. Les daba neumonía, sarcoma de Kaposi, herpes. Entonces llegaban al hospital, los hospitalizaban y después de un mes se morían. Todas las personas Que llegaban al hospital y que y tomaban que la tomaban medicina. el medicamento.
No Con los manches, años, pues nos dimos cuenta que fuimos utilizados por farmacéuticas y los centros penitenciarios como conejitos de India, no porque manches. también fueron los años que se empezó a fabricar los esquemas antirretrovirales. Ok, ¿Y con quién lo experimentaban? Pues con las personas que no tenían familia, que nadie iba a reclamar, que estaban abandonadas, que tenían sentencias largas, claro, ¿no? claro, ¿No? Y que no podían ni siquiera quejarse. claro. Entonces, Que tenían que obedecer, básicamente. exacto. Ajá, Entonces, en el 2009, qué la fuerte. clínica Condesa, la doctora Andrea, pues tuvo la iniciativa de hacer un documental de estas personas que vivían con VIH en la cárcel, ya que ella llevaba el programa de la salud de VIH de las personas de la Ciudad de México Ok, y las clínicas Condesas, ¿no? ok. Entonces, cuando llega y dice, oigan chicos, pues un documental para saber cómo viven en prisión, ¿no? Esto y lo otro. 4 de nosotras sí hablamos lo que era, ¿no? O sea, aquí nos matan, esto, lo otro, ¿Tú también acá. lo Yo dijiste? también, ¿no? Y no lo habían hablado nunca. Nada, Nunca, nunca. nunca le reclamaron a la gente que estaba ahí de que por qué nos dan esto o así. No, no podías, No manito. podía. No, cuidadito, chula. Te mandaban una zapatiza al rondín y vas para el castigo. Entonces, Ah, mejor así. ok. Entonces, ya con esto, pues logra la doctora Andrea tener la jurisdicción de la atención de personas con VIH dentro de las cárceles. Ya que ustedes hablan Sí, ya y después dicen, de este documental se publica en medios y pues yo creo que en medios fue muy impactante, ¿no? Conocer estas vidas. claro, Pero ya en el medio político y administrativo de las instituciones le dan la jurisdicción de atención a Condesa porque los centros penitenciarios son federales y ujú, las clínicas Condesas son locales, o sea, son nada más únicamente de la Ciudad de México. Entonces ya no tenía jurisdicción en lo federal más que en lo local. Y los centros penitenciarios pues tenían su federal. Entonces, cuando sucede esto y se hace una denuncia pública, literal fue lo que sucedió, Andrea dice, pues yo los atiendo y absorbo este proyecto, este proceso de ellos dentro de la Ciudad de México. wow. Y entonces ahora Clínica Condesa entra con internistas, saca muestras de sangre, CD4, cargas virales, entrega medicamentos antirretrovirales y O sea, todo ya una legal, mucho bien. mejor No, atención. y en esos años el dormitorio no pasaba de 26 personas, 24 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque diario ingresaban, pero diario se morían. Tanto Diario había así, un muertito, sí, tanto claro, así. tanto así, De mija, VIH. de VIH. Entonces, y también pues mucha desigualdad, ¿no? Discriminación, porque pues ya era la etiquetota, dormitorio 10, ay, VIH, ¿no? De hecho, las empresas que era Incaplas y Viquefor que están dentro de la penitenciaría, a nosotras como mujeres trans no nos daban trabajo, por ser trans y por vivir con VIH. ¿En dónde dijiste? En Vicky Ford y Incaplas. Ahí, mucho ojo, porque vamos a ver, cuando lleguemos a violencia interseccional, quiero que identifiquen esto que dijo ella. O sea, nos discriminaban por tener VIH y por ser mujeres trans. Entonces, ahí son dos cosas que se combinan y dan algo que se llama violencia interseccional. Que son 2 empresas que laboran dentro de la penitenciaría Ok. y que también es una explotación laboral porque les pagan 500 pesos a la semana, jornadas de 8 horas diarias de No, lunes a sábado. no, Entonces utilizan a estas personas considerando que no tienen derechos para sobreexplotarlas, no manches. ¿no? Qué Ni mentada de madre. aguinaldo, ni No prestaciones, puede ni ser. seguridad social, ni No, nada. y que no tienen, saben qué es eso o nada. Entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad. Claro, totalmente. Entonces, pues obvio, pues la etiqueta. Y yo desde que llegué empecé a trabajar, ¿no? Yo empecé a vender cigarros, chicles, dulces y de nada, de una caja de cigarros hice un local así como de 20 metros de vender dulces, toda la visita me conocía, hacía estafeteadas, conseguía cosas, hacía de comer, planchaba, cambiaba cierres, o sea, Esto en en la Santa, cárcel, en la Santa en la Marta. Santa Y de Marta. eso, durante los primeros 5 años que todavía me drogué dentro de prisión, del 2000 al 2005, pues eso era lo que solventaba mis gastos, ¿no? ¿Y dónde sacabas todas estas cosas para vender, para hacer y Pues mira, todo? yo el día que llegué, me acerqué con las visitas y decía, regálenme un peso, ¿no? Como estaba acostumbrada. Ajá. Entonces un día me dijeron, no te acerques a pedir a las visitas, ¿no? Ponte a hacer algo para que te den. Entonces yo me sabía un pensamiento que ya no me acuerdo cómo va, ¿no? Pero era como un pensamiento, un poema, y me lo sabía completo y hablaba de la muerte. Es uno que sale de la muerte. Hola, ¿cómo estás? Soy la muerte, algo así dice. De hecho sale mucho en pósters y eso. Ok. Entonces me lo sabía completo y había mucha gente en prisión que creía en la muerte. Entonces cuando se los recitaba,
se quedaban así, ¿no? Y me sacaban el de a 20, el de a 50, ¿no? Yo decía, ay, de aquí soy, ¿no? Entonces con eso compré mi primer caja de cigarros, una caja de Canels, una caja de Carlos V y las mismas ganancias me daban para comprar más y ya le decía a las visitas de otros internos, oye, manita, te encargo una cajita de chocolates para la siguiente visita. Sí, mana, dame, yo te los traigo, ¿no? Y ya Ok, llegaban, oye, me costó 5 pesos más, ay, ahorita te los doy, ¿no? Y así. Y ok. así es como la gente me llevaba. Y cuando ya me conocían, porque a mí me empezó a querer la visita de los internos, porque yo era muy servicial. O sea, las visitas de Sí, otras porque yo no personas, la tenía yo familia. nunca tuve una visita. ¿Nunca tuviste una Nunca visita? tuve una visita en todos los años que estuve. Entonces ellos eran prácticamente mis visitas porque en mis cumpleaños llegaban pues, las señoras que me querían. Hijita, ven, te traje tu pastel, ¿no? Ah, O te traje un regalo, o de repente me decían los fines de semana, mira, a ti te traje esta bolsita, esta comida es para ti, me traían mis propios toppers, mi comida. O luego llegaba así a las mesas y, jefecita, ¿no va a querer nada? Ay, hija, toma tu plato, vete a comer, ándale, ahorita ah, regresas, ¿no? Y ya regresaba y le decía, no me va a comprar nada. Ay, déjame esto, pero dile que te dé 200, ¿no? A su esposo. ah, O sea, me ayudaban, qué pues. buena onda. ¿Y por qué? Tú eras muy buena onda con Yo todo siempre era mundo. muy servicial. A mí, si te veía Muy solita, linda. ¿quiere que la acompañe, jefa? Sí, siéntate, porque me da miedo, ¿no? Y ahí me sentaba y se acercaba alguien, deja a la jefa, ¿no? Por favor, ¿no? Ah, Entonces, como que cuidaba, protegía, aparte, oye, hija, vete por un refresco. Sí, jefecita, le encargo mi charola, ahorita vengo. Y ras, corría, ¿no? O ya. llegaban así de la entrada, oye, vele a hablar a mi interno. Sí, jefa, la dejo en la sala y voy corriendo por su interno, ¿no? Ya. Entonces, la Te misma, ganaste el cariño de la claro, gente. claro, me lo gané. Entonces, pues ya todo este proceso, pues sí, yo aprendí un lugar de pertenencia en las cárceles, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la calle, pues me quedaba en el Parque Las Conchas, o en el Blanquita, o en el hotel, o en el Picadero, pero en la cárcel tenía que llegar todos los días a la misma cama, con las mismas personas. Entonces empecé a entender ese concepto de pertenencia y fui creando Ok. una familia dentro de la cárcel, ¿no? ¿Sí? Amigos, compañeros, hermanas, que nos cuidábamos y nos cuidábamos la espalda dentro de la cárcel. A mí siempre me han dicho mamá, por ser tan protectora, ¿Quién te dice mamá? las mismas chicas trans. Ok. Entonces allá en la cárcel me decían mamá Kenia. Oye, es mamá Kenia, ¿no te sobró tantito rancho? Sí, hija, porque yo daba el rancho, El rancho que es la comida. como aprendimos en el episodio de Reinserta, los chavos nos dijeron que sí, como que la comida, pero que me dicen que está Horrible, pues, de muy mala calidad, ¿no? horrible, Ok. horrible. Y te decían, te sobró tantito rancho Y como yo lo repartía, siempre me traía una cubeta, pero Ok. me la traía no porque yo me la comiera, yo la verdad, pues trabajaba y me compraba otro tipo de comida, ¿no? Sí, porque si tienes ahí más dinero, puedes Sí, comprarte no, algo yo me más iba a decente. comprar, había personas, es que es todo un desvío, o sea, todo lo que llega de comida, pollo, huevo, carne, todo eso, casi todo se va a vender a la vendimia y ya nomás dejan poquito para ir sacando la comida. Ok. Entonces la dejan mal preparada, es a vapor, por grandes cantidades, sin sal. Entonces, pues nadie se come esa comida. Prácticamente llegan los peroles y ahí pueden estar. Pero las del dormitorio 10 se cocinaban en una cocina del hospital porque se supone que éramos enfermos y Mm. necesitábamos una dieta especial. Entonces esa comida estaba bien hecha. El grado es que como había un consumo importante en el dormitorio 10, la mayoría vendía su comida. ¿Cómo que como había? Ah, o sea, vendían su comida para Por comprar una droga. dosis, sí, mana. Su No. plato, así, y había gente afuera que por 5 o 10 pesos, pues véndeme tu comida, ahora de 5 pesos. Y así, mana, se hacía la venta. Y obviamente supongo que dentro de la cárcel hay todo tipo de droga también, ¿no? Lo que sea. Todo tipo de droga, To- todo tipo de extorsión, mucho celular. O sea, eso todavía existe hasta la fecha. En el de Santa Bárbara, dijiste. Santa Marta. Perdón, Santa Marta, también, o sea, también hiciste trabajo sexual. Sí, también, ¿no? De Ok, ahí pero ahí también. también era de que, ahí sí era de que tú querías o te seguían obligando a. No, 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 ya ahí yo ya con los años, pues obvio también hice mis puntos, mano, también llegué a aterrizar a 2, 3 de ahí, empecé a darme respeto. Ok. No, yo nunca me he sabido dejar, ¿no? O sea, a mí si me dices, pues, lo que tope. Que tú dices que la calle te enseñó eso. Exacto. Ok. Entonces, haz de cuenta que mucha gente que era líder de la cárcel, líder, líderes, ¿no? Y matones, yo les llegué a pegar. Entonces, estos líderes me empezaron a reconocer como una líder. Wow. Entonces, ya también yo defendía a mis hijas
y ya había un respeto. Yo les decía, ella es mujer y la respetas. O en el rancho, primero van las mujeres, ¿no? Y Ok. empecé a imponer eso, ¿no? Wow. Todas tus hijas eran mujeres trans Trans, claro, dentro claro. del reclusorio de hombres. Entonces éramos como 8 y pues así, luego había hombres que se formaban 1 hora antes, ¿no? Para ser los primeros y llegaba yo y para atrás, que primero van las mujeres, ¿no? Y te hacían caso. Claro, porque, ay, había uno que otro que, ¿tú qué? ¿Y quién eres? Y se me aventaban, manos, terminamos hasta en las ollas, ¿eh? No, Pero hombre. siempre, no sé por qué, pero siempre les terminaba dando vuelta, ¿no? En Ok. los trancazos. Pues por toda la calle que ya Furia también tenía. que tenía, Sí, ¿no? Entonces, también. pues los terminaba golpeando y pues ya después era el respeto. No, jefa, ¿qué? Ni hasta de ellos mismos, ¿no? Es la jefa, ¿no? Con No ella ni me te digas. metas, ¿no? ¿Y ya te Me respetaban. respetaban tu identidad de género también ya? También todo el mundo me decía Kenia, ¿no? Tuve a mi pareja y fue a donde conocí a Santiago. Pues vivía, o sea, él vivía en otro dormitorio, pero todo el día andábamos juntos, vendía conmigo, o sea, todo el día andábamos ahí, ¿no? Ok, Día y noche. ok. Y bueno, pues ya también un día llegando a vender dulces, un día de no visita, llegaba con las que trabajaban en el penal, jurídico, trabajo social, ¿no? La coordinadora de COC, ¿no? Como hay. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta parte del video de Kenia, pero una de las cosas importantes que quiero que entiendan o que es importante destacar, una, cuando ella dice, vuelvo a repetir, nos discriminaban por tener VIH y por ser mujeres trans. Otro concepto que ella maneja es respetaban mi identidad de género. Y otra parte de la entrevista es cuando ella reconoce que fue parte fundamental del cuidado de muchas de los enfermos de muchas índoles, no nada más personas que vivían con VIH, sino personas que tenían alguna enfermedad terminal que no fue de otro tipo. Ella se dedicó a cuidarlos y a cuidarlas. Entonces, obviamente, ella empezó como dice, empezar a hacerme líder y cuando ella sale, bueno, en uno de los puntos del video dice, yo dejé las drogas o dejé toda la parte de la adicción cuando yo encuentro mi vocación de cuidar a las personas. Entonces empecé a dejar las drogas cuando yo cuido y obviamente eso lo saca ya fuera de la cárcel y pues es creadora de lo que es la Casa de las Muñecas Tiresias. ¿Sale? Entonces este video pues era importante que lo viéramos para poder reconocer muchos de la vida que tienen las personas que viven con VIH, las personas trans, las personas con preferencias sexuales distintas, las mujeres, o sea, distintas cosas que a lo largo de los años han generado violencia, han tenido como consecuencia una violencia sistematizada. ¿Qué es la violencia sistematizada? Que proviene del propio sistema. El propio sistema es quien replica la violencia. Entonces, por ejemplo, antes del 2011, que es una reforma en materia de derechos humanos, cómo el sistema replicaba, por ejemplo, la violencia en personas en situación penitenciaria, específicamente personas trans, en que las personas transexuales eran ubicadas en penales, por ejemplo, las mujeres transexuales eran ubicadas en penales de hombres. Y obviamente al estar ubicadas ahí, eran sujetas de violencia, acoso, abuso, maltrato, asesinato, transfeminicidio. O sea, era una cantidad de violencia que vivían. ¿Por qué? Porque no existía una perspectiva de género como tal. ¿Sale? A partir del 2011 es cuando se empieza a reconocer el derecho de las personas, los derechos humanos, y es como el sistema empieza a cambiar poco a poco. No fue de trancazo, sino fue poco a poco el cambio que se dio en todos los ámbitos, no nada más en los educativos, sino también, por ejemplo, en el ámbito penitenciario. Se empezó a velar por una perspectiva de género y actualmente incluso los jueces tienen que trabajar el enfoque de perspectiva de género. No es de que quieran o no, es a la fuerza que tienen que trabajar el enfoque de perspectiva porque tienen que reconocer los derechos de las personas. Bien, nos desconectamos, nos volvemos a conectar, por favor. Muchas gracias.